Y en el día de hoy, pues vamos a retomar y vamos a terminar con el ciclo en torno a la epístola a Santiago, ¿verdad? Que habíamos comenzado el semestre pasado. Y bueno, en el día de hoy vamos a dar punto final a este ciclo. Sin embargo, vemos una continuidad de lo que el Señor ha venido trayendo a través del tiempo, especialmente en relación a la semana pasada, donde el Señor puso delante nuestro un reto, un desafío con respecto a la iglesia que se moviliza, a la iglesia enviada. Y con eso en mente vamos a tratar este pasaje en ese contexto, con esa perspectiva. Y leemos Santiago 5, 17 al 19. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Que el Señor bendiga su palabra. Y con esto, el apóstol Santiago cierra su carta. Y vamos a considerar aquí el mensaje principal que queremos traer, en lo cual todo se centra, tiene que ver con el sed pacientes. Y el título de este mensaje es Sed pacientes. El Señor nos está llamando a esperar pacientemente, y aquí Santiago está llamando específicamente a esperar pacientemente hasta la venida del Señor. Y para ese término, la venida del Señor se refiere a un término en griego que se llama parousia, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y es interesante porque esta carta fue escrita durante el primer siglo, a la iglesia del primer siglo, o a las iglesias durante el primer siglo. Y es interesante que desde ya entonces, y obviamente fue escrito post ascensión, y ya había ocurrido el día de Pentecostés. Ya el Espíritu Santo se estaba moviendo. Habían pasado quizás unos 20, 30 años, varias décadas desde ese acontecimiento. Y ya había un moverse del Espíritu, ya había un moverse del Evangelio en distintas localidades.
Y aún en el primer siglo ya se está hablando, fíjense, de la segunda venida del Señor. Y este llamado a esperar lo encontramos a través de las Escrituras, esperar. Romanos 8, 24, 25, Pablo le está diciendo a su carta a los romanos, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que no se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El mismo Jesús habla a sus discípulos, ¿verdad? A varios de sus discípulos en ese momento donde Jesús estaba orando al Padre en Getsemaní y le está diciendo a varios de sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos un espíritu de esperar pacientemente. Y eso va en contra de la cultura nuestra. Eso va en contra de lo que nosotros estamos acostumbrados. Yo puedo hablar por mí. Yo soy una persona tipo A, donde me hago unos planes, me trazo unas metas y un límite de tiempo para cumplir y ejecutar esas metas y llevarlas a cabo. Y eso lo podemos ver a nivel empresarial, lo podemos ver a nivel de como maestro en el salón de clase, en el salón de clase obviamente estamos con una restricción de tiempo, ¿verdad que sí? Estamos con metas a nivel empresarial, queremos crecer de cierta manera y nos forjamos metas de aquí a 1 año, 5 años, 10 años. Nos trazamos metas, nos trazamos objetivos. Pero cuando se trata de cosas espirituales, tenemos que alinearnos con el carácter de Dios. En más de una ocasión he traído este ejemplo que no es original. Lo leí en un libro hace muchos años que habla de los tiempos, del carácter eterno de Dios y cómo Dios tiene control sobre los tiempos, y el concepto de Dios del tiempo es distinto al concepto de Dios nuestro del tiempo. Si no, hágase de la idea. La primera vez que yo visité la ciudad de Nueva York fue unos meses antes del 9/11. Esa fue la primera vez que yo visité la ciudad de Nueva York y estuve arriba de una de las Torres Gemelas. Y fue interesante porque desde arriba, podemos trazar los objetos, los automóviles, moviéndose a través de las calles. Desde arriba, el concepto de tiempo es todo presente. Fíjense, porque yo estoy siguiendo ese carro, ese automóvil específico, lo estoy viendo que parece una hormiguita y estoy trazándolo y lo veo ir millas y millas y millas y millas desde altura. Pero si yo estoy abajo, el concepto de tiempo es distinto. Porque si yo estoy dentro del automóvil, ya estoy pasando por aquí, pero ya dentro de un momento pasé y voy a llegar. Está el pasado, está el presente y está el futuro. Claro, delineado, pero Dios es el Dios del tiempo presente. De manera que las cosas de Dios tienen un timing, un tiempo distinto al nuestro. Y entonces, cuando aquí se habla de ser pacientes hasta la venida del Señor, y estamos hablando del primer siglo, esa palabra hoy equivale a nosotros porque el Señor, nosotros aguardamos la venida del Señor. Y lo que vamos a ver en este pasaje específicamente, este pasaje trata muchos temas, pero lo vamos a tratar específicamente cuál ha de ser nuestra postura en ese esperar, en ese ser paciente. Eso es lo primero. Luego vamos a tratar, finalmente, cómo ha de ser nuestra postura
entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo, entre los miembros del cuerpo de Cristo. Y lo primero que vamos a ver es cómo hemos de estar aguardando. Lo primero es que requiere paciencia. Paciencia es algo que causa detenernos y esperar. Y pone el ejemplo aquí en el pasaje, el ejemplo del labrador en el versículo 8. El labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Me llama la atención eso de la lluvia temprana y tardía, porque estamos aquí hablando del territorio palestino, ¿verdad? Y en Palestina hay lluvia entre los meses de octubre a diciembre y entre marzo y abril. Y en esos meses son los meses de lluvia. La lluvia temprana, porque es a principio de año, más al principio de año, y la tardía, porque es más hacia el final del año. ¿Verdad? Pero el labrador está labrando la tierra y está aguardando con paciencia hasta ese momento que reciba la lluvia temprana y tardía, porque cuando llega la lluvia temprana y tardía, esa tierra va a recibir los nutrientes, o tiene los nutrientes, pero va a recibir ese abono, el agua tan necesaria, irrigación para que esa semilla germine y dé fruto. Y entonces en eso es el ejemplo del labrador. Dice también afirmando nuestros corazones, fortaleciendo cada vez más nuestra fe. En ese esperar, en esa espera requerida para fortalecer nuestra paciencia hasta el fin, hasta el momento de la venida del Señor, requiere que nuestros corazones sean afirmados y fortalecidos en la fe. Yo no sé cómo ustedes se encuentran en su caminar en el Señor, pero muchas veces nosotros aguardamos las promesas de Dios de que tú y tu casa serán salvos. Las promesas de Dios de que tú has de llevar a cabo una obra en mi vida, en la vida de mi familia. Y esa espera a veces nos desespera. Yo no sé ustedes, pero en ese desespero nosotros empezamos a recurrir a otras cosas fuera de Dios. Nuestra fe empieza a flaquear, nuestra confianza en Dios empieza a flaquear y pensamos, esto no va a pasar, o esto puede que no pase. La duda empieza. Y aquí Santiago está hablando de afirmar nuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Fíjense que aún en aquel entonces lo está afirmando, la venida del Señor se acerca. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 3 dice el apóstol Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Es importante que nosotros, eso que hemos creído, la palabra que es viva y es vida, la palabra y el espíritu que nos ha sido dado, que nosotros lo hagamos firme en nuestros corazones, porque mientras nosotros afirmamos esa fe, nos afirmamos en esa fe, en la palabra, lo que va a ocurrir es que Dios va a ejercitar, escuchen bien, un don sumamente importante dentro de la iglesia, que es el don de discernimiento. Cuando vengan las doctrinas falsas, cuando escuchemos cosas que no son como si fueran, y aún aquí el apóstol Pablo habla de en modo
como si ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, que me da a entender que el apóstol Pablo estaba confrontando situaciones de que habían personas que escribían cartas como a nombre de Pablo, como si fueran de verdad y eran mentiras. Así que hemos de estar aguardando pacientemente en un espíritu de espera, en estar pacientemente esperando en Él. Lo segundo que conlleva es el esperar pacientemente, conlleva aflicción y sufrimiento. Vamos a ser probados. Y nos da el ejemplo de Job. En medio de la adversidad hubo desánimo. Y en medio del desánimo, Job nunca dudó de la fe, pero en medio del desánimo que en su entorno querían tratar de contaminarlo con el desánimo, Job se levantó, Job capítulo 1 versículo 20 al 22, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y dice que adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es una actitud, es un corazón de adoración. No importa la circunstancia, Dios es soberano. Es una confianza en nosotros. Confiar nuestra vida a la soberanía de Dios, de que por encima de nuestra circunstancia, Él es soberano por encima de cualquier circunstancia que nosotros tengamos. Así que conlleva aflicción, conlleva sufrimiento. Pacientemente, afirmando nuestros corazones, enfocándonos entonces en la gloria de Dios. El apóstol Pedro dice que si es necesario que seáis afligidos en diversas pruebas, para que vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba por fuego, esa fe que es comparada al oro, que se prueba por fuego, que se equipara a las pruebas y la aflicción, el fuego, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están pasando por pruebas de fuego en este momento en sus vidas? Hay un propósito para que sea hallada, esa fe sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando Jesucristo sea manifiesto. Cuando yo estoy alabando, glorificando, dándole gloria al Señor por encima de nuestras circunstancias, estamos rindiéndonos nosotros al Señor soberano, al Dios soberano, diciéndole, Señor, tú eres más grande que mis propias circunstancias. Cerremos nuestros ojos en esta hora y digamos al Señor, Señor, tú eres más grande. Digámoslo al Señor, Señor, tú eres más grande que mis circunstancias. Por eso te alabo y te glorifico en esta hora. Gracias, Señor. Sea el nombre de Jehová bendito. Tú das, tú quitas. Bendecido sea tu nombre, Señor. Lo tercero que conlleva esa espera, ese ser paciente, es una espera, pero hay una acción tras esa espera. Fíjense, y lo vamos a ver en el versículo 13. En el versículo 13. Es una acción, es una espera, es una condición de espera. Y aquí tal parece que en este momento en el pasaje está hablando, está como que Santiago está tocando otro tema, pero en realidad no lo está tocando. Está hablando de la espera, está hablando de la aflicción, pero ahora aquí se refiere a una acción. Y esa acción va dirigida primeramente verticalmente y luego horizontalmente. Y lo vamos a ver en el versículo 13. Dice, ¿está alguno afligido? O sea, si tú estás pasando por aflicción, ¿qué es lo que nos dice que hagamos? Haga oración. ¿A quién vamos a orar? A Dios. Ahora bien, ¿está alguno alegre?
¿Qué dice? Cante alabanzas. ¿A quién vamos a cantar alabanzas? Al Señor. Hay una relación, una acción vertical hacia Él. Cuando estamos afligidos, hacemos oración a Dios porque reconocemos que Él tiene la respuesta a nuestras vidas. Cuando estamos en gozo, cuando estamos alegres, cuando hay regocijo en nuestras vidas, cantamos alabanzas al Señor porque tú eres la fuente de todo mi gozo. Tú eres la fuente de toda mi alabanza y el gozo y el regocijo y la alegría que hay en mi corazón es porque vienen de ti. No depende de lo que esté ocurriendo a mi entorno, depende solamente de ti, que tú eres la fuente de todo gozo y de todo regocijo en mí. Y porque en ti yo estoy completo, Señor, yo te alabo y te bendigo en esta hora. Y entonces, en el versículo 14 se torna, hay como un cambio de dirección. Es una espera activa, primero vertical y ahora horizontal. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Aquí está comisionado, aquí le está haciendo un encargo al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame ¿a quién? A los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y en ese sentido de enfermedad, si hay alguno enfermo entre vosotros, también hay dos partes también. Está la enfermedad física, pero entonces, fíjense en el versículo 15, la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Está hablando aquí, muchas gracias, está hablando aquí de sanidad física, pero está hablando también de sanidad en esa relación que estaba rota por causa del pecado. Y en esa sanidad, y en esa relación rota con Dios, tan necesaria, que ahora estamos reconciliados, hay sanidad también. Y si hemos pecado, les serán perdonados. Hay como un cambio de dirección. Y parece como que una cosa no tiene que ver con la otra, pero sí tiene que ver con la otra. Bendito el Señor. Lo próximo que dice, tipo vertical, se refiere, lo primero es la parte de la enfermedad. Lo segundo que habla es en el versículo 16, a nivel vertical, a nivel horizontal. Habla de la rendición de cuentas. Confesaos los unos a los otros. Confesaos los unos a los otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí pone el ejemplo de Elías, un hombre sujeto a pasiones que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo le dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Está hablando de un espíritu de oración aquí. Pero ese confesar, versículo 16, confesad y orad los unos por los otros. Hay una necesidad dentro del cuerpo de Cristo de una rendición de cuenta. En la confesión hay sanidad. Hay sanidad para nuestra alma porque estamos confesando, pero hay sanidad también de nuestro cuerpo físico cuando confesamos, porque todo pecado Dios quiere tratar con todo aún lo más interior de nosotros y traer sanidad. Luego los versículos 19 al 20 habla de otra parte que es horizontal también. En esa espera que requiere una actividad, en este caso horizontal. Versículos 19 al 20 habla, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y aquí tiene que ver con
esa encomienda que Dios le ha dado al cuerpo de Cristo, a la iglesia, de la preservación de la verdad doctrinal, de la doctrina bíblica, de la doctrina de Cristo, de los designios de Cristo, de todo lo que se refiere a la gloria de Dios. Primera de Pedro 3:15 dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y cuando habla de presentar defensa, en el griego se refiere a una palabra que viene del griego que se llama apología, y de ahí es que se llama, hoy día la conocemos como apologética, que no es otra cosa que presentar defensa pero hay unas condiciones para presentar defensa. No es un debatir para ver si yo gano la conversación y gano el control de la conversación con la otra persona y le doy por la cabeza que yo gané aquí y tú perdiste. Ja, ja, ja. No, no se trata de eso. Se trata con mansedumbre, con ese espíritu de querer ganarlos para Cristo, con ese espíritu de escuchar el argumento de la otra persona y a la luz de la verdad de las escrituras que nos ha sido revelada, nosotros poder hablarle de Cristo. Y lo segundo es con reverencia, sabiendo que el tema que estamos tratando se trata de las profundas y gloriosas verdades de un Dios que es todo santo, y por lo tanto lo que tenemos, ese presentar defensa es con mansedumbre, porque queremos ganarlo para Cristo. Aquí está una cuestión de un paradigma, de una implicación de carácter eterno en sus vidas, pero tiene que ver con reverencia, porque tiene que ver con con cosas espirituales de un Dios que es santo. De manera que tres cosas nos habla aquí, lo que requiere, lo que implica eso de ser, de esa espera, esa paciencia, ser pacientes. Requiere una espera, conlleva aflicción. En medio de esa espera va a haber aflicción, va a haber frustración. Vamos a ver cuando tiras la pelota en el béisbol, que la pelota da unas curvas. ¿Cuántas curvas usted no se ha tomado en su camino? ¿Verdad que sí? Pero paciencia, espera, aflicción. No se trata de ti, se trata de la gloria de Dios. Y es una espera activa, tanto vertical, en oración y en alabanza a Dios, en gloria a Dios, y horizontal, tomando tu lugar en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En ese lugar específico que te ha sido dado en el cuerpo de Cristo. Y luego, en medio de esa espera, de ese ser paciente, nos habla en los versículos 9 y 12 cómo hemos de estar nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud que tenemos que estar? Dice: no os quejéis unos a otros. Y esto nos lleva a la enseñanza que traímos hace unos meses atrás acerca del mal uso de la lengua, ¿verdad? Que Santiago tantas veces habla. No murmuréis los unos a los otros. Recordemos que Moisés, cuando él subió a Jehová en el monte Sinaí, donde Dios le estaba hablando, le estaba dando las tablas de la ley, el pueblo murmuró, empezó a dudar, y lo que hizo fue creó para ellos un becerro de oro, porque se desesperó. Y eso trajo unas consecuencias muy graves, porque la murmuración, lo que ocurre es causa distracción. Causa distracción del propósito de Dios. Perdemos el enfoque y aún causa división. Y el enemigo utiliza la división como un arma para aplastar y para desanimar a todo lo que tiene que ver con la propagación del reino de Dios. Lo segundo que habla es en el versículo 12, es en integridad. No juréis por nada. Y luego dice: si tu sí es tu sí, sea tu sí, sí, y tu no, sea no. O sea, el sí que tú confiesas con tu boca sea verdaderamente el sí de tu corazón. Y el no que tú confiesas con tu boca sea el no de tu corazón. Eso es lo que está hablando, alineándolo con Mateo capítulo 5, versículos 34-37. Jesús mismo en el Sermón del Monte
No juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro en un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces estamos hablando aquí, no murmurar y en integridad. En esa espera paciente, en esa espera donde vamos a pasar por aflicción, en esa espera donde hay una acción, involucra una acción, vamos a hacerlo delante del Señor, no murmurando y en integridad delante del Señor. La espera en paciencia es en certeza de que Dios ha de ser glorificado en mi vida. Eso es lo primero que queremos considerar, ya terminando y cerrando. Salmo 138 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Verdad? Es un acto de fe. Lo segundo, la espera en paciencia robustece nuestra fe. Isaías 40, 30 y 31 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Finalmente, la espera en paciencia nos da un sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo. Cuando estamos en esa espera hasta la venida del Señor, estamos nosotros como cuerpo de Cristo viviendo en comunión los unos con los otros. Hay una convivencia en esa comunión que es en el Espíritu, pero físicamente somos la familia del Señor. En Efesios dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hay un sentido de pertenencia en esa vivencia, en ese vivir en comunión. En esa espera hay una inversión también en el crecimiento espiritual a través del discipulado. Y se habló al principio acerca de ir y hacer discípulos, la enseñanza, el reafirmar a nuestros hermanos en la fe a través de las verdades, de las profundidades en las Escrituras. Está también ese descubrir el don y el llamado que Dios ha puesto en su vida, porque el llamamiento principal de Dios es a Él principalmente. Y cuando nosotros estamos en Él, Dios reparte dones y tú puedes identificar entonces qué es aquello que Dios te ha dado para tú ponerlo al servicio del Señor para el fin del reino de Dios. Y finalmente, esa espera en paciencia te da un sentido de pertenencia al cuerpo, con una carga para abrazar la gran comisión, un sentido proclamador de lo que son las inescrutables grandezas de su gloria. Así que hay un propósito aquí. Dios nos está llamando, Dios nos está comisionando. Santiago, la epístola a Santiago toca temas éticos del comportamiento, toca temas que tienen que ver con la sabiduría del Señor, toca temas que tienen que ver con la obra santificadora de Dios en nuestras vidas, que nos conllevan a esa transformación de adentro hacia afuera de nuestro corazón y que se traduce a lo que es en la manera que nos conducimos dentro de la iglesia, pero tiene un efecto en el cuerpo, en la edificación del cuerpo de Cristo, un efecto proclamador, un efecto hacia las almas, porque el mundo desea ver a Cristo. El mundo desea ver a Cristo y no desea ver a Cristo en medio de una religiosidad, de unas tradiciones de hombres. No lo tomen a mal, hay tradiciones que son bíblicas
Y esas son las que queremos abrazar. Cuando hablamos de tradiciones, a mí por lo menos se me hablaba, eso es tradicional, guácala, ¿verdad? Hay tradiciones de hombres que el hombre ha impuesto, pero hay tradiciones que son con respecto a la ortodoxia de las Escrituras, que queremos abrazarlas, queremos profundizarlas y queremos aún contextualizarlas en el mundo en que vivimos aquí, en el aquí y ahora. Pero son las mismas profundidades de la ortodoxia, de esa orto significa enderezar y doxia significa de la verdad, de la verdad de la enseñanza. Orto, enderezar. Y luego en esa ortodoxia viene esa ortopraxis, que es enderezar nuestra práctica, nuestro andar basado en esa enseñanza. Esto es lo que se trata la epístola de Santiago. Y en ese ortopraxis, en esa práctica, ¿cómo la iglesia va a tomar, cómo tú vas a tomar ese lugar en Cristo Jesús? Y queremos desafiarte. Meditemos, ¿a qué te ha llamado el Señor? ¿Qué es lo que arde en tu corazón en esta hora? ¿Dónde está tu pasión? ¿En dónde has puesto tu esperanza? ¿Cuán grande y soberano es Dios en tu vida? ¿Saben? Yo una vez he escuchado varias personas decir, primero, sueña grande que tu Dios es grande. Cuando tú estás en esa espera, aguardando pacientemente, Dios te va a poner una carga tan grande que se va a salir de tus propias limitaciones, porque tu Dios es grande. Y no se trata de tus sueños, se trata de los sueños de Dios que se están llevando a cabo y ejecutando a través de su cuerpo. El plan de Dios. Pero lo segundo que escuché, y creo que hice cita de esto la semana pasada, es que la preocupación y el afán es un insulto a la soberanía de Dios. Cuando nosotros nos preocupamos demasiado y nos afanamos, es que queremos nosotros asumir la postura de Dios sobre los planes de Dios, sobre los propósitos de Dios. Nosotros queremos asumirlos. Considera cuán grande y soberano es Dios en tu vida, si nos podemos en pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos en esta hora, Señor, para que esa pasión consumidora por tu gloria impregne cada una de nuestras vidas, a tal punto, Señor, que nosotros tengamos un espíritu de oración delante de ti, que no sabemos que hemos sido llamados por ti, pero no sabemos el cómo, cuándo y dónde, pero tú sí lo sabes. Pero en ese andar del justo, que es como la luz de la aurora, que va en aumento mientras nosotros caminamos, Señor, nosotros queremos más de ti. Queremos más de tu revelación, queremos más de tu presencia, queremos más de tu realidad en nuestras vidas. Queremos que tú seas visto en todos y cada una de las áreas de nuestras vidas, en la manera en que nosotros nos conducimos en nuestros lugares de empleo, en la manera en que nosotros nos conducimos aún con nuestros cónyuges, con nuestras esposas, con nuestras parejas, en la manera en que nosotros criamos a nuestros hijos, pero aún más en la manera que nosotros coparticipamos de tus propósitos en los asuntos de tu reino, en tu cuerpo. Señor, en todas las áreas de nuestras vidas sea tú glorificado, sea tú exaltado, y que podamos con paciencia, Señor, enfocarnos en que tú eres la fuente y el sostén de todo lo que nosotros podemos ser en Cristo Jesús. Amén, Señor.